Desnormalizando. 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 Bueno, y hoy tenemos a la doctora Mónica Sandoval. Ella es educadora y médico y docente de medicina en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Completó una residencia de medicina interna de 3 años en el Hospital St. Peter's, Escuela de Medicina Drexel en New Brunswick, New Jersey. También completó una subespecialidad de 2 años en geriatría en la Universidad Johns Hopkins, así como una especialidad en medicina paliativa en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York. Además, la doctora Mónica Sandoval es madre de 2 hijos, de 15 y 7 años, y también es una defensora del estilo de vida saludable y las intervenciones nutricionales para el autismo, ya que su hija Abigail, de 7 años, padece de autismo y comorbilidades gastrointestinales, alergias, metilación y desafíos inmunológicos. La doctora Sandoval ha combinado diferentes modalidades de medicina funcional y cambios en el estilo de vida para mejorar la salud de su hija. Además, tiene un blog en español sobre las intervenciones naturales y salud holística para madres. La puedes seguir a través de @madre_armónica. Wow, Mónica, mil gracias por aceptar mi invitación. Estoy feliz que estés aquí. La verdad es que es súper honor tenerte, porque sé que esta conversación no solamente va a ser nutritiva, sino además va a ser muy emotiva, porque te conozco y porque hemos hablado y lo hemos discutido antes. Así que bueno, ya yo no quiero hablar más. Quiero más bien que tú te presentes y nos digas todo de ti. Gracias por invitarme, Merce. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio y llegando a las madres, con el corazón y con el alma y pues aquí haciéndonos presentes. Buenísimo, Moni, cuéntanos cómo llegaste aquí. ¿Qué te trajo? Bueno, cuéntanos. Para nosotros ha sido un recorrido desde el 2018, cuando mi hija Abigail fue diagnosticada en el espectro. Desde ese momento para mí ha sido un cambio completamente en el estilo de vida, en la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, ¿no? Como médico nos entrenan muy poquito en el autismo, muchísimo menos en términos de la dieta. Pensamos que la nutrición no tiene nada que ver con el autismo, ¿no? Y ese tipo de pensamiento fue lo que a mí me tocó reentrenar, ¿no? Wow. Mi mente y la de mi esposo, que también es médico, a entender que sí había algo más que hacer. Para serte sincera, nos tomó casi 4 o 6 meses darnos cuenta de que había algo más que podíamos hacer y perdimos un poquito de tiempo ajustándonos al diagnóstico y yendo solo a terapias con una niña que no podía ni siquiera tener contacto visual. Claro. En cuanto me leí unos libros de nutrición, fue que decidimos retirar la leche y el gluten y comenzamos a ver la luz del sol de nuevo y a entender que había mucho más que se podía hacer al respecto. Y bueno, ahí fue que entramos en este camino. Es duro, ¿no? O sea, porque imagínate, mira, yo les comentaba a los padres en alguna oportunidad y siempre lo he dicho en las redes, a nosotros como nutricionistas tampoco nos enseñan nada acerca del autismo. De hecho, cuando yo empiezo en el área y me proponen comenzar a trabajar en la parte del autismo, lo primero que mi respuesta fue, pero es que yo no soy psicóloga. O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, me sentí como que algo completamente aislado. E inclusive, si me voy mucho más profundo y mucho más honesta, ni siquiera como nutricionista nos enseñan la joya y la herramienta tan poderosa que nosotros tenemos con la nutrición de poder sanar condiciones crónicas de salud que habían sido literalmente aisladas y dejadas de lado por ser crónicas y ser tratadas únicamente con fármacos. O sea, que no es solamente el médico, inclusive nosotros como nutricionistas tenemos muy poca información acerca de qué hacer con la parte de nutrición. Y nutrición y autismo es así como que, ¿qué tiene que ver eso?
Exacto. Qué duro es para inclusive el médico, es lo que tú dices, reaprender. Fue muy difícil, pero es algo que no puedes negar una vez que ves al niño cuando gana contacto visual y lo vuelves a ver que cuando se come una galleta que tiene gluten, lo pierde. Entonces es como tener la prueba ahí mismo. Ahora, claro, nosotros no entendíamos por qué estaba pasando, qué era lo que estaba pasando. Solo teníamos que confiar en que lo que estábamos haciendo tenía sentido, ¿no? Claro. Y dejarnos ir y de verdad tratar de explorar más todo este campo. Y ahí es donde comenzamos a obsesionarnos un poquito con leer más sobre qué más podemos hacer. ¿Qué más puede ayudar a Abigail, no? Porque no nos queríamos quedar. Yo dije, bueno, para mí, que no quede en mí, que no traté de hacer todo lo que desde el corazón y entre los parámetros de que sea natural y que venga desde el amor, lo hagamos y ver cómo podemos hacer que esta niña florezca y alcance su máximo potencial. Te creo, y ese es el sentir de muchos padres. Por supuesto, es como una montaña rusa de emociones, y de eso quiero que nos hables, ¿no? Es una montaña rusa de emociones. Cuéntanos sí. la tuya. Bueno, es realmente como difícil, ¿no? Y echar el tiempo atrás, hace más de 5 años que yo recibí el diagnóstico de Abby, entonces, claro, para las madres que están escuchando que acaban de recibir el diagnóstico, yo estoy 5 años dentro, ¿no? Claro. Entonces, algunas de las... del futuro. Yo vengo del futuro. Yo soy tu yo futuro, ¿ok? Entonces, cuando uno acaba de recibir el diagnóstico, bueno, primero pasamos por la etapa de negación, ¿no? Entonces, es una etapa que nos sirve emocionalmente, nos da cierta protección para poder tratar de enfrentar lo que viene. Entonces, yo le llamo a eso, estás en el lodo y dices, bueno, aquí en el lodo por lo menos no me da frío, entonces quiero quedarme aquí metida en este lodazal, ¿no? Pero tienes que... Ajá, pero tienes que poder ver que estás en el lodo, tienes que poder aceptar y recibir el diagnóstico y decir, sí, déjame ver qué es lo que está pasando para poder comenzar a salir paso a paso de ese lodazal, ¿no? Entender cómo salgo de aquí, ¿no? ¿Cómo logro encaminarme hacia el nuevo camino, ¿no? Entonces, es importante no quedarse metido en la negación, ¿no? Porque sí veo muchas mamás que se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí. No, esto no está pasando y no quiero enfrentar nada. No quiero ni siquiera llevar al niño a recibir un diagnóstico. Y eso pasa mucho en Latinoamérica. Las mamis que conozco de Latinoamérica, hay tan poco apoyo y tanto estigma todavía en el área social que nos da miedo y no podemos dejar que el miedo nos gane. Entonces... No. Sin embargo, yo voy a agregarte algo ahí, ¿no? Y esta es como mi experiencia. Y si bien es cierto, en Latinoamérica todavía tenemos como ciertos estigmas con la parte social, también siento que el tema de apoyo en nivel de terapias es mucho más, o sea, el camino es mucho más fácil. Porque aquí en Estados Unidos tú necesitas un referral para todo. Si al médico que llegaste no le pareció que tu hijo necesita X cantidad de ayuda, simplemente no tienes acceso a ella. Mientras que en Latinoamérica, tú simplemente, cuando la mamá despierta y dice, no, definitivamente mi hijo tiene algo y necesito hacer ese cambio, la mamá está in charge y es completamente responsable y es completamente autónoma de buscar esa ayuda. Mientras que acá tienes que pasar por muchos pasos. Bueno, finalmente llegas. Entonces, eso también hace mucho más, yo siento que es mucho más difícil el tratamiento y obviamente eso va desgastando al padre en el camino. Es cierto por una parte, ¿no? Yo siempre digo que todas estamos como en el mismo mar, pero todas tenemos diferentes vehículos en los que vamos navegando, ¿no? Entonces, algunas vamos navegando en yatecitos y otras van en balsas. Entonces, en Latinoamérica sí es cierto que hay más esa capacidad de si pago, recibo la terapia, pero en la mayoría de países en Latinoamérica estas terapias vienen de bolsillo. Entonces están causando un daño económico bastante fuerte en las familias o solo se puede recibir la terapia una vez a la semana. Entonces, en cambio acá en Estados Unidos, sí es cierto, hay mucho
mucho sistema de seguros que hay que navegar, pero hay maneras de tratar de cortar pasos, ¿no? Caminitos. Caminitos, exacto. Sobre todo si eres médico, ¿no? Claro. Pero creo que la terapia aquí sí es paga, ¿no? Entonces, el seguro cubre la terapia y las escuelas tienen la obligación también de prestar todos estos servicios que las mamás a veces no pueden obtener en Latinoamérica. Entonces, es difícil saber en qué lugar está mejor la familia, pero lo más importante sí es que la mamá tiene que empoderarse en cualquiera de los lugares, ¿no? Sí, porque donde estén, porque cuando no nos empoderamos, entonces estamos dejando la condición, el diagnóstico y las terapias a mano de otras personas. Y cuando no queremos ponernos a manejar ese automóvil que tenemos que manejar entonces estamos dejando que alguien más lleve el control, ¿no? Y cuando eso pasa, entonces podemos descarrilarnos, ¿no? Totalmente. Ahora, Mónica, ¿cómo empoderarnos? ¿Cómo empoderarse a la mamá? Eso es difícil, es bastante difícil. Ahora, creo que lo más importante es que las mamis tenemos que sanar heridas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que quedamos muy vulnerables después de recibir el diagnóstico. Entonces recibimos el diagnóstico y quedamos muy vulnerables. Tenemos que tratar de no ignorar ese dolor. Y sí hay muchas cosas que hacer, Entonces, tenemos que ir marcando los ítems que hay que hacer, el checklist, ¿no? De lo que tenemos que ir haciendo, pero también en ese proceso tenemos que quitarnos la culpa de que si fue algo que yo hice mal, si fue algo que hizo mi esposo. Hay que cerrar el ruido de los vecinos, de los amigos que ya no son útiles. De las familias, de las noticias, de todo ese ruido mental que ya no nos suma. Todo eso hay que cerrarlo. Y luego, después de hacer ese proceso de vernos a nosotras mismas y amarnos y decir, yo puedo, yo voy a poder con esto. Así como he podido con otras cosas difíciles, yo puedo con esto. Y saber que eres la mejor persona indicada para sacar el partido adelante. Totalmente. No hay nadie que lo vaya a hacer mejor que tú y nadie que quiera esa responsabilidad. Créeme, nadie la quiere. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso es una de las cosas que yo le digo a los papás mucho. Cuando hablamos del tema de las terapias, y yo no soy terapeuta, pero claro, tengo tanto tiempo trabajando en terapia que te puedo decir que hay ciertas cosas que ya puedo, como que hay cosas que no me huelen muy bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre le digo a los padres es que tú tienes que estar involucrada en las terapias. Porque es que la única que le interesa que tu hija avance en terapia es a ti. Es a ti. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo con eso, que los padres tienen que estar involucrados y empoderarse con lo que nos estás diciendo y con esas herramientas, porque al único que le interesa que salga adelante esas terapias es a la mamá, a la única que le interesa que duerma es a la mamá, a la única que le interesa que coma es a la mamá. Y siempre se los digo, o sea, tú no se puede depositar esa responsabilidad en otro, ¿no? La terapeuta viene 2 horas, media hora, 1 hora, lo que sea, y se va, pero la que lidia completamente con el niño es la madre. Y a veces siento que en el caso del diagnóstico de autismo, a veces puede ser esa oportunidad para que la mamá se involucre y realmente comience a conocer a su hijo, ¿no? Y eso me pasa mucho como nutricionista, porque cuando hablamos de, ¿le gusta tal alimento? No le gusta. Mi pregunta seguida a eso es, ¿lo has tratado antes? No, pero es que yo creo que no le va a gustar, ¿no? Esa es una respuesta muy típica. Entonces, cuando yo le digo a los padres, vamos a suponer que de verdad no le va a gustar. Igual tenemos que pasar por el proceso de conocimiento y el proceso de observación. Y ese estar allí ofreciéndoselo también le va a dar ideas a la mamá de cómo innovar y ofrecer otros alimentos. Y yo siempre le digo a los padres, yo te puedo dar miles
miles de estrategias. La única que conoce la estrategia perfecta para el niño es la madre. Porque los casos que yo te doy o la estrategia que yo te doy fue algo que me funcionó a mí o fue algo que le funcionó a otra mamá. Pero si tú estás más en contacto con tu hijo y lo expones mucho más y aprendes mucho más, tú misma vas a desarrollar estrategias que son específicas para tu hijo. Claro, exactamente. Y yo creo que ahí viene también la parte de la autoestima, ¿no? Porque el autismo es como, el diagnóstico es como un tsunami, ¿no? Entonces te revuelca y te tira al piso y te hace sentir, si eras dada a tener ciertas inseguridades, eso lo va a traer a flor de piel. A mí me gusta comparar el recibir el diagnóstico con un proceso que en realidad termina siendo de un crecimiento acelerado, ¿no? Un crecimiento acelerado en términos emocionales, a nivel espiritual, a nivel de conciencia. El autismo es una llamada de conciencia en todos esos aspectos. Entonces, a mí, yo siento que es como, si se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia llega y le toca escoger la poción que te hace crecer. Sí, es como tomarse esa poción que te hace crecer y no de manera arrogante, ¿no? Sino que la cosa es que te da tienes que acelerarte en todos estos procesos de madurez, ¿no? Cuando nos rehusamos a que este crecimiento pase porque le tenemos miedo al cambio, correcto, no podemos dejarnos crecer, porque al crecer hay que dejar esa ropa que ya no te queda, al crecer hay que dejar esas costumbres que ya no te quedan, al crecer hay que dejar esa ilusión de que va a haber alguien que va a venir a rescatarme. Va a venir alguien que va a venir a rescatarme o alguien tiene que venir a resolverme este problema. Totalmente de acuerdo contigo. No hay nadie que vaya a venir a resolverte este problema porque este es tu proceso y tu aprendizaje. Y te toca a ti dejarte crecer y dejarte expandir por más que duela para poder tomar las riendas del diagnóstico y del camino de tu familia, porque a la hora de la hora nosotras queremos sanar a nuestros hijos, pero en realidad son nuestros hijos los que vienen a sanarnos a nosotras, porque cuando estamos haciendo las intervenciones nutricionales no es solo para el niño, eso es para ti, mamá. Igualmente la terapia es para ti. Totalmente. También. De hecho, cuando yo les comparto en las consultas cómo hacer el plato nutritivo, yo nunca les coloco, y siempre se lo digo a los papás, yo nunca te coloco, este es el plato nutritivo para tu hijo, este es el plato nutritivo para tu casa. Ya. A la final esto es para tu casa. O sea, porque comer así los va a beneficiar a todos. Y por eso una de las cosas que yo les digo en el retreat es que lo peor que te puede pasar es que todos mejoren sus hábitos de alimentación. Exacto. Y es así. Eso es lo peor que te puede pasar. Más nada. El niño es un espejo de lo que está pasando en la casa, porque estos niños tienen un nivel de conciencia, sin entrar ahí, un nivel muy elevado, o sea, son un reflejo emocionalmente, son un reflejo de cómo estamos. A veces muchos de los problemas de comportamiento vienen a raíz no solo de la parte física o bioquímica, sino a raíz de la parte emocional. A veces, si mi hija no está durmiendo en la noche, es porque mi esposo tuvo un mal día o yo tuve un mal día y estoy proyectando ese estrés y ella lo está tratando de contener o absorber, porque ellos a veces al no poder expresarse están absorbiendo todas estas cosas de lo que está pasando en el ambiente. Totalmente. Y lo veo en pacientes y desde el punto de vista personal también. También. Me ha pasado mucho. O sea, cuando de repente estaba muy ansiosa, por ejemplo, en junio mi papá se enfermó, me tocó irme a Venezuela. Y entonces cuando me tocó irme a Venezuela, o sea, usualmente las pocas veces que yo he salido de mi casa por congresos o lo que sea, yo dejo todo listo y me voy como en mucha alegría. Niños, los quiero, pero todo está alegre, todo fue avisado. Pero cuando me tocó irme de la noche a la mañana, en menos de 24 horas, encontrar un pasaje para Venezuela y literal no les dejé nada en la nevera, nada preparado y como que, ajá, pero ¿cuándo vas a venir? O sea, ya va, y nuestras loncheras.
creo mucha ansiedad. Y yo me di cuenta porque cuando ya yo llego a Venezuela, por ejemplo, mis hembras son como más pegadas. ¿Sabes que los varones son despegados? Eso lo vamos a ver en otro podcast. Los varones son almas libres. Un poco, pero las niñas son como más pegaditas a uno. Y entonces yo me di cuenta de esa ansiedad. Entonces, me acuerdo que mi esposo me decía, mira, esta no ha dormido, esta se vino a la cama a la mitad de la noche. Este tipo de cosas. Y definitivamente eso tiene mucho que ver con ese ambiente familiar. Por eso es tan importante lo que dices, que la mamá tiene que sanar y tiene que empoderarse. Ahora, ¿qué estrategia nos da? Porque hay algo que me encanta mucho de ti, Mónica. Es como todas esas estrategias que tú buscas para ti misma sanar. Lo estábamos hablando el otro día por WhatsApp. Libros de autoayuda, podcast, todo ese tipo de cosas me encantan y siento que aportan y suman muchísimo. ¿Cómo crees tú que nos podemos empoderar? ¿Cómo podemos nosotros realmente las madres, no solamente autismo, en general, esa motivación, buscarlas, mantenerla y no perderla, que para mí esa es la parte más difícil y más retadora? Es correcto. Bueno, va a ser distinto dependiendo de en qué parte del proceso esté cada madre, ¿no? Inicialmente, cuando acaban de recibir el diagnóstico, cuando tenemos enojo, podemos usar ese enojo o esa ira que uno siente al principio como un motor para que la mamá se ocupe, ¿ok? Estoy enojada porque el pediatra me dijo esto, estoy enojada porque ¿por qué mi hijo tiene autismo? Entonces, ese enojo lo podemos usar como un motor, porque la ira y el enojo da intensidad y te da movimiento, drive. ¿No? Total. Exacto. El drive, dale, para adelante es que es. Para adelante es que es. Así que entre estar deprimida y llorando, que es un proceso importante, a estar enojada te puede dar un poquito más de evolución, de movimiento, de alguien que está cumpliendo con lo que tú le estás diciendo que tiene que investigar o hacer, ¿no? Cuando estamos con apatía, entonces ahí tenemos a las mamás que en realidad no pueden usar su autoeficacia y entonces incluso te dicen, ¿y dónde compro eso? ¿Y cómo lo consigo aquí en Colombia, tal y tal suplemento? Y tú dices, bueno, pero es que tú tienes que poder investigar esas cosas porque eso te toca a ti. Yo estoy en otro país, no te puedo ayudar, no puedo usar la tarjeta crédito y comprártelo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, ni te puedes saber todos los productos de cada país que existen. Claro. Y si una mamá está muy deprimida, que a veces nos pasa y es normal, hay que buscar ayuda. Entonces, ¿cómo buscar ayuda? Ok, a veces es cosas normales como la iglesia, ir a rezar, ir a orar, hablar con una amiga, hacer ejercicio, volver a esas cositas que te dan ánimo, ¿no? También a veces tenemos que alimentarnos bien para encontrar los alimentos que nos van a ayudar a regular los neurotransmisores de nuevo, ¿no? Porque nosotras también sufrimos un bajonazo en serotonina, en dopamina, Total. Una subida de cortisol por el estrés, porque es como es como si estuviéramos en guerra cuando nos dan el diagnóstico. Es como un estrés. Sí. Entonces, a veces tenemos que aceptar que hay que tomar medicamento, ¿no? Una paroxetina, algún antidepresivo o ansiolítico que nos ayude, incluso alguna pastillita para dormir, ¿no? A veces el té de tilo no es suficiente. Entonces, lo que sea que uno tenga que hacer para reanimarse y sacar esa energía que necesitamos para ir sacando el trabajo adelante. Cuando ya vamos pasando un poquito más, ya llevamos más años en el proceso, entonces ya esas cosas se vuelven un poquito más sencillas, ya entramos a un trabajo de sanación a un nivel más profundo. Podemos entrar a ver otras cositas en las que tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas. Y ahí es donde yo veo que muchas de nosotras no queremos entrar ahí porque es un trabajo más de entender emocionalmente qué fue lo que a mí me hizo sentir el autismo, del diagnóstico del autismo y cómo yo puedo llegar a la neutralidad, a donde yo piense en eso y no me duela en el alma. Y tal vez cómo puedo yo llegar hasta ver la gratitud, ¿no? La gratitud de lo que este proceso te ha dado. Y yo sé que eso es muy difícil para alguien que está oyendo el diagnóstico porque ahí estaba yo, ¿no? Pero, pero no eso
lo dicen mis pacientes que con cáncer, ¿no? Los que logran llegar a este proceso de remisión, de verdad logran ver que el cáncer o la enfermedad o esta situación que fue lo más difícil que ellos han enfrentado en su vida, los ha hecho crecer de cierta manera espiritual, emocional y mental. De otra manera que no hubieran podido obtener ese crecimiento si no hubieran pasado por eso. Entonces yo sé que es muy difícil llegar ahí, pero sí se puede. No, y no solamente eso, Mónica, algo bien, bien interesante, ¿no? Es un proceso de la casa. Porque cada quien en la casa lo sufre a su manera o lo padece a su manera. El papá de una manera, la mamá de otra, los hermanitos, la abuela, el que esté a cargo, ¿no? Por eso es tan importante como involucrar a todos en la intervención y que todos estén alineados. Hay algo que a mí me frustra mucho cuando veo pacientes que de repente te dicen, es que yo estoy haciendo la dieta, pero entonces llego a la casa y veo a mi mamá o la abuelita del niñito que entonces le da galletas cuando yo le dije que no le dé galletas. Y yo no compro galletas, es que la abuela se las compró y se las trajo y se las dio. Entonces a veces yo sé que ninguna abuela tiene la intención de herir a su nieto, pero inconscientemente le estamos haciendo un daño y estamos interrumpiendo un proceso que puede llegar a sanarlo. Y a la mamá también, porque una de las cosas que hablando de la motivación y el empoderamiento, ¿no? Una de las cosas que le termina de dar motivación a los padres es cuando empiezan a ver que los niñitos mejoran. Y esa es la misma motivación. O sea, a veces ese primer arranque de llegar a eso es la parte más difícil, ¿no? Engancharse en eso es igual que ir al gimnasio. O sea, al principio ir al gimnasio, agarrar el hábito de ir al gimnasio, ay, qué fastidio, no, hoy está lloviendo, no, hoy hace mucho frío, no, es que tengo que llegar a las 9 a un lugar. Pero una vez que tú te enganchas en eso, ya es algo que lo haces rutina y que cuando no vas, sientes la consecuencia. Esto es exactamente lo mismo, o sea, motivar al papá para que se enganche en la intervención es la parte más difícil, pero una vez que los padres empiezan a ver cómo los niñitos cambian, yo tengo papás que se vuelven más nutricionistas que uno. Así te lo pongo. Claro, porque entonces empiezan a decir, oye, Mercy, es que fui el otro día a una piñata y comí una cosita y yo no quería, gracias a Dios no pasó nada. Entonces, ese es el punto en el que obviamente todos queremos trabajar para llegar, porque ese es el punto en donde los padres llegan como a esa motivación y la mantienen, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa parte es muy importante. Hay una cosa de ti, Mónica, que a mí me encanta, que te lo comenté hace, cuando dijimos íbamos a hacer un podcast, que eso fue el año pasado, bueno, el año pasado fue hace 2 semanas, eso fue el año pasado, ¿no? Que una de las cosas que a mí me parecen muy valiosas de ti es que eres médico, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día el tema de la ayuda, de la motivación, del encontrarse uno mismo, inclusive de intervenciones para los niños que se encuentran dentro del espectro, vienen siendo ofrecidas muchas veces por personas que no son calificadas. Y por personas, sí, lo digo aquí abiertamente, todo el mundo sabe que yo lo digo. Y viene a veces muy ofrecido por personas que hicieron un curso o que ayudaron a su hija o lo que sea, pero realmente no pasaron no solamente por este proceso personal que tiene mucha validez, sino también por todo un proceso académico y profesional. Y esa es la parte en la que yo siento que tú eres muy única, ¿no? Porque eres esa persona, fíjate como lo dijiste hace 5 minutos, a veces el té de tilo no es suficiente. Sí. Claro, tú tienes autoridad para decir eso. Entonces yo siento que ese ofrecimiento que tú haces y esa intervención, esa ayuda, esa guía que tú ofreces a los padres durante todo este proceso es muy válido y tiene mucho valor porque puedes ir mucho más allá. Claro, sí. Lo digo con muchísima responsabilidad. Sí, pero te voy a decir que para mí en este proceso, para mí, hacer las intervenciones para Abby y mantenerme en el camino y la rutina para Abby fue muy fácil. La parte que fue más difícil fue entender que yo lo tenía que hacer para mí y que mi esposo también lo tenía que hacer y que la familia tenía que hacerlo. Porque yo tenía una autoestima o un autoamor muy, muy bajo. Digamos que uno siempre como que se pone de último, ¿no? Y no que yo fuera una persona depresiva, sino que simplemente te pierdes. Te enroscas en las actividades, esto, lo otro, 3 horas, ya va, tengo que manejar, lo que sea. Sí. Ajá. Y durante todo el diagnóstico, pues yo también siempre trabajé tiempo completo, ¿no? Entonces te pierdes en la rutina y te pierdes tú misma
y entonces ya no sabes, lo que quieres es comprar la cura mágica, o que yo quiero comprar, qué suplemento compro para que yo me sienta bien y vuelva a sentirme como me sentía cuando tenía 25 años. ¿Cómo hago eso? Se puede. Inscríbeme en eso porque ahí Ya voy, va, ¿no? si tú tienes ese suplemento, La ley del mándamelo. mínimo esfuerzo. O sea, que no va a haber una pastillita mágica que nos vaya a sanar el alma, y ese proceso tenemos que tener el coraje de hacerlo. Y es un trabajito que no es fácil porque queremos dedicar todos los recursos y todo el tiempo Sí, a curar a todo mundo y a sanar a todo mundo y a dejarnos nosotras de última. Entonces, lo que yo totalmente. descubrí es que Abby progresó hasta cierto punto, y hasta que yo no me di cuenta que tenía que cuidarme yo y sanarme yo y amarme yo, entonces no terminamos de ver los progresos que estamos viendo ahora. Porque interesantemente estos Wow, niños lo que quieren es ver a sus padres felices y sanos, ¿no? claro, claro. E involucrados y ahí presentes. Esa es la parte más difícil. Por eso a veces yo siento que aquí es cuando yo le doy la razón a mi mamá que dice, es que el niño es de la madre. Mi mamá siempre lo dice, y es verdad. Y una de las cosas que estábamos hablando nosotras antes de empezar es que, wow, ¿por qué el peso pesado lo tiene la madre? No sé si es Sí, una eso es conexión algo. materno-infantil. Yo sé, yo estoy Yo de creo acuerdo. que estamos muy conectados con Sí, los niños, ¿no? sí, sí, Veo que la mamá somos la que llevamos la batuta, por eso la página mía es Madre Armónica, y a veces los padres me me dicen, encanta. ¿y los papás? Y yo, bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a redes sociales, los papás forman un 10%. Y las mamás estamos ahí en un 90%. Yo sé Totalmente. que los papás están haciendo también lo mejor que pueden hacer, los papás están Sí, ahí proveyendo y haciendo la parte que ellos tienen que hacer, pero al final de total, cuentas son las mamás las que andan buscando estas otras respuestas en redes, y es total, la mamá la que lleva la batuta de la sanación. Ahora el papá puede hacerlo también. total, total. Ahora cuéntanos algo, Moni, ahorita ya antes de concluir, que me encantaría como que las mamás se lleven ese mensaje tan importante. ¿Cómo las puedes ayudar? ¿Cómo las ayudas? ¿Cuál es tu función? Madre, slash, médico, slash, todos los slash que Bueno, tengas. interesantemente hago un poquito de todo, coach también, o Ujú, sea, ujú, como ujú, motivadora, ¿no? ujú. A mí me gusta trabajar un poquito de todo, porque las mamás venimos muy heridas. Entonces, las mamás venimos, cada mamá necesita algo diferente, dependiendo de dónde esté en el proceso. Yo trabajo directamente con madres. La gente se decepciona porque quiere que trabaje yo con los niños, pero yo les invito a abrir el corazón, porque la clave está en la sanación tuya, mamá, y desde ese amor es donde esa sanación de toda tu familia va a fluir. Y es que Entonces, trabajar tú con la mamá es trabajar con el niño, de una manera exactamente. indirecta. Y tú lo haces por el otro lado, Exacto. porque al final te toca Total, trabajar también con la mamá, porque si tú no total, trabajas con la mamá, no va a pasar el cambio. Eso es lo que. ¿Por qué es que tú sanas, Merce? ¿Por qué es que tu retreat sana? Porque tú compartes un amor y una intención y una motivación que hace que con la se mamá. prenda una chispita en la mamá. Total, total, total. Y eso es lo que viene a afectar al niño, a sanar. Completamente de acuerdo. Y eso es exactamente lo que yo trato de hacer, pero desde la mamá. Y mira qué cosa más grande, que estamos dispuestos a pagar lo que sea por sanar a nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a invertir en nosotras, en algo, en una consulta para nosotras. Total, Y total. entonces lo que yo hago es ver qué parte hay que abordar. Yo manejo medicina tradicional, Ujú. entonces vamos a ver cómo están, si hay que chequear las hormonas, si hay que, Excelente. exacto, si hay que chequear las hormonas, cómo están los niveles de colesterol, los niveles de salud, toda esta parte que conocemos, vamos a revisar. No me voy a convertir en el médico cabecera, pero vamos a revisar qué medicamentos estás tomando
y vamos a empezar a hablar de todas estas cosas de químicos, comida, toxicidad, cómo podemos mejorar la nutrición y todos estos Total. aspectos que son básicos. Pero también yo manejo la medicina intuitiva. Soy médico intuitivo y médico a nivel de medicina energética. Entonces, yo trabajo con ver cómo están funcionando los centros energéticos que se llama el chi o los chakras, ¿no? Que los tenemos muy, muy afectados, y esto afecta a nivel emocional y a nivel de sanación del cuerpo, ¿no? Donde no hay flujo de energía, entonces ahí es donde se va a dar enfermedad en el cuerpo. Entonces vamos a ver cómo están funcionando estos niveles energéticos también. Otras cosas tenemos que trabajar a nivel emocional, a nivel de motivación. A mí me gusta mucho usar meditación y terapias que van como somáticas, y ahí vamos de la manita, ¿no? Y bueno, siempre es la transferencia de motivación lo que nos eleva. Totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Totalmente de acuerdo. Y cuéntanos algo, Mónica, antes de irnos, un último mensaje que tú le quieras dejar a las mamás. Y ya les voy a compartir cómo te pueden encontrar, pero también me encantaría que dijeras eso tú. Bueno, que aunque suene cursi, no, está bien. El amor es desde donde todo cambia. Cuando estamos en miedo, en odio, en emociones de por qué a mí, en emociones de por qué me pasó esto a mí, y cuando estamos todavía ahí, no vamos a poder elevarnos a este nivel del amor. Y en el amor es donde todo sana. Desde nuestro amor es que nuestros hijos, nuestra familia, nosotras mismas vamos a sanar. Y ahí es donde está la verdadera paz en este proceso. Wow, me encantó. Completamente de acuerdo contigo. Me sentí conectada, porque definitivamente desde el amor es que tú puedes mover todo. En todos los aspectos. En todos los aspectos, específicamente como estamos hablando ahorita, ese peso pesado que tienen las madres. O sea, que tenemos las madres, tenemos un peso muy importante. O sea, este es un papel que no es para todo el mundo. El papel de la madre no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Y esto está probado, está total y completamente probado. Esto es lo que usan los 12 pasos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Tienen que llegar las personas al amor para poder sanar una y otra vez. Wow, completamente de acuerdo. Me encantó esa reflexión. Entonces, fíjense, primero que nada, Mónica, 1.000.000 de gracias por haber estado acá. De verdad, valoré cada cosa que nos dijiste y nos compartiste. Ya yo había hablado contigo, ya yo sabía para dónde iban las luces, así que yo sentí que esta era una información que tienen que recibir los padres, y como te lo dije antes, y te lo voy a repetir, siento que esa información que tú ofreces es única. ¿Ok? Es muy difícil encontrar un médico que salga un poquito de la caja cuando tiene que salir y pensar diferente, y es como difícil encontrar al médico que no solamente salga de la caja, piense diferente, sino que intervenga de una manera diferente y que incluya en su intervención, por decirlo de alguna manera, otros puntos importantes que muchas veces la medicina simplemente olvida o aísla, ¿no? Así que esa parte me parece importante. Recuerden entonces seguirnos en las redes, Foodtrition Live, Foodtrition _live, y a Mónica en Madre _armónica. Siento que vas a tener muchísima información de valor siguiendo a Mónica, y sobre todo, como te digo, esa parte de sanación de la madre creo que es muy importante, no solamente para el autismo, sino para cualquier condición crónica de salud. Recuerda que si no llenaste el link anterior con respecto a cuáles son las cosas normales que nos han dicho, te vuelvo a dejar por aquí el link para que lo llenes. Súper importante, porque quiero saber esa información y quiero saber eso que te han dicho que es normal y que definitivamente no tiene por qué ser normal. Así que 1.000.000 de gracias, Mónica. Espero de verdad que este sea apenas uno de los muchos. Ya nosotros tenemos otros temas que vamos a empezar a hablar. Ya tenemos otros temas que vamos a hablar. Mónica, 1.000.000 de gracias.
Gracias por tenerme. No, gracias a ti. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Mil gracias por estar aquí. Espero haberte empoderado y alimentado con una información desnormalizada y diferente. Quiero que sepas que cada uno de los episodios ha sido creado con muchísimo amor y ciencia, así que no te pierdas de ninguno. Sería de muchísima ayuda para mí que te puedas dedicar únicamente 30 segundos para dejarme un review aquí abajo. No solamente me va a servir para saber que te gustó, sino también para que este podcast le pueda llegar a otras madres y otras familias y mujeres que estén necesitando de esta información. Porque recuerda, sentirte bien es lo normal. Mil gracias por escucharme.